Les voy a hacer una breve introducción de qué es lo que vamos a hablar hoy, sobre todo si están aterrizando en este video sin haber visto el video anterior. Por supuesto que si se lo perdieron, en YouTube tienen un videito en donde yo les hablo de Venus en las primeras casas del zodíaco, es decir, que voy desde la 1 a la 6. Acá vamos a hablar desde la 7 a la 12. ¿Qué cosas son importantes a tener en cuenta? Venus tiene un montón de facetas. Acá vamos a analizar mucho más específicamente cómo influye en las relaciones. Obviamente que se va a entrecruzar con temas que tienen que ver con nuestras pasiones y con nuestros pasatiempos, porque a la larga Venus toca mucho de todo esto. Y porque también cuando estamos haciendo las cosas que nos gustan es donde generalmente nos cruzamos a las personas que nos interesan. Pero eso no quiere decir que Venus no tenga otras facetas. Otra cosa que también es importante es entender a nivel conceptual, para poder comprender este stream, la diferencia entre Venus por signo y Venus por casa. Mientras que Venus por signo está desplegando una especie de cómo, por ejemplo. Vamos a suponer que Venus cumple una de tantas funciones, la función de qué es lo que me gusta. Entonces, si Venus está en Aries, disfruto pelear, disfruto competir, disfruto la pasión, disfruto el fuego. Cuando Venus está en la casa 1, no es que yo disfruto el fuego y pelear y competir. Ojo, porque que la casa 1 sea la casa de Aries no hace que Venus en Aries sea igual a Venus en 1. Ahí está también un poco lo que tenemos que entender y por qué hago este stream. Porque en general hay mucha dedicación a explicar cómo funciona Venus por signo y quizá no tanto por casa. Entonces, quiero tratar de barrer un poco esta cuestión para aclararla. Venus, así como cualquier planeta, en una casa despliega una especie de en donde se desarrolla una función determinada, en este caso la función de Venus. Esto quiere decir que la casa en donde se halla Venus nos va a mostrar espacios en donde las relaciones pasan por algún tipo de prueba, en donde los vínculos suelen aparecer, en donde yo suelo también mostrar mi lado más venusino, que va a ser como el signo, pero se va a expresar mucho más en ese espacio o va a plantar las semillitas en ese espacio que, habiendo crecido lo suficiente, se puede manifestar en otras áreas de mi vida. Esto también es importante porque, en general, pensar que Venus solo se va a mostrar en una casa específica de mi carta natal también es un concepto falso. Pero sí, obviamente, en ese espacio va a tener una cancha mayor para poder hacerlo y va a ser importante su función allí. Sabiendo esto, entonces, otra cosa que les voy a comentar es que cada una de las casas que vamos a ver las voy a dividir en 4 conceptos fundamentales. Primero les voy a explicar cómo se despliega o cómo podés desplegarla, qué podés aprovechar de que Venus está en esta casa para entender que ese dónde te da un marco de manejo de esa actividad, ¿no? Como si fuera un campo de pruebas. Después te voy a hablar de dónde encuentra ese Venus sus relaciones significativas, y acá, si bien vamos a hablar bastante de romances, el tema central no es solo el romance, también son esas grandes amistades que están toda la vida con nosotros. Y cómo descubre esas conexiones, porque una cosa es encontrar gente y la otra luego es entender si esta persona es una relación significativa para mí, si va a estar para quedarse conmigo, o para enseñarme algo, o para representar un momento clave de mi vida. Y por supuesto que, como siempre, que me gusta analizar un poco el otro lado, la otra vereda de las cosas, cuáles son los riesgos. Es decir, qué es lo que pasa cuando Venus está tan cómoda cumpliendo su función en un lugar que nos olvidamos de algunas cosas por exceso. Esto pasa con todo planeta, con todo signo, con toda casa. Siempre tiene una vereda enfrente a la cual nos podemos pasar si no estamos lo suficientemente alertas. Muy bien. Voy a acomodar la cámara. Bien. Vamos a arrancar entonces con la casa 7, que es donde nos habíamos quedado la vez pasada. En la casa 7, ¿cómo puede este Venus desplegarse? ¿De qué manera puede desplegarse?
En principio entendamos que la casa 7 tiene que ver con mi proyección hacia los demás. Por lo tanto, hay mucho de crecimiento de esta función venusina y afectiva a través de tomar riesgos en los compromisos, pero abriendo la identidad a colaborar. Dicho en criollo, sería como poniendo todos los huevos en una sola canasta. Y ojo, porque esto tiene que ser seguro, ¿no? En vez de un acto de locura, porque acá ya veo que la primera persona que ve esto dice, bueno, me la tengo que jugar por cualquiera. Y no, justamente este Venus también te está proponiendo el que desarrolles un instinto profundamente discriminatorio por la realidad. O sea, que vos entiendas la tridimensión de las personas y que esto, es decir, la forma psicológica, el entender que la gente tiene sus defectos, va a ser la clave para no dejarte llevar por proyecciones románticas y en vez de eso, decidir querer ver a las personas en maneras más claras, como si lo que te estás comprometiendo en esa relación es primero con la verdad de las personas que están en tu vida y así es como llegas a la confianza. A la larga, este Venus es como que desarrolla la habilidad de balancear el romance y la percepción clara de las personas y de las relaciones. ¿Y por qué es tan importante? Porque este Venus en una altísima medida va a desarrollar una gran cantidad de placeres y pasatiempos de manera compartida. Teniendo Venus en la casa 7, es obvio que yo voy a disfrutar aquello que tenga que ver con los demás, porque en algún punto mis pasatiempos se suelen compartir. Pasatiempos, acá tenemos a Venus, y compartido el despliegue de Venus en la casa de las relaciones. Ahora, tengo Venus en 7, quiero saber dónde encuentro relaciones significativas, que no quiere decir que pase siempre ahí, pero hay que prestar atención a ese lugar. Entonces, es probable que también que otras personas te encuentren. A ver, ¿qué es lo que pasa? Como Venus es la función de la cuestión afectiva, del romance, y la casa 7 tiene que ver con los otros, entonces un Venus en 7 tiene grandísimas chances de que otras personas sean quienes la encuentren, que venga alguien más y te diga, para mí tenemos que estar en pareja. Obviamente que esto no significa que haya que esperar de brazos cruzados a que todo el mundo venga, pero también te va a pasar de cruzártelas en situaciones en donde tenés que aprender a confiar o tenés que entender cómo confiar en la gente, en circunstancias en donde las relaciones ocupan un espacio de evolución individual también. Por eso el Venus en 7 tiene algo de sincronicidad, si se quiere, que garantiza que en algún momento de tu vida vas a tener encuentros en donde algo del amor va a surgir a través del aprendizaje que vos vas a poder tener para confiar. Obviamente que esto varía según cada persona, ¿no? Porque no todo el mundo tiene un Venus en un signo o un Venus relacionado con otros planetas que le resulta más o menos difícil confiar. Y más allá de qué tipo de relación, si romántica o amistosa, tené presente que algunos de estos vínculos te va a ofrecer una educación sutil de lo que mencioné antes, ¿no? Esto de aprender a diferenciar en quién confiar. Y también una posición como esta, que encuentra tanto disfrute en el compartir, hace que mucha gente que conozcas aparezca a través de amistades mutuas o relaciones o situaciones de interacción humana. Entonces, no es lo mismo encontrarte a una persona en una clase, en donde tal vez todos estamos escuchando a un profesor, que encontrarte a esta persona tal vez, no sé, en uno de esos restaurantes en donde vas a conocer gente y tocas un botón y cambias la persona que conoces, o en una situación, no sé, de Alcohólicos Anónimos, en donde ahí vamos a conocer personas y vamos a intercambiar nuestras experiencias. Y tené presente que porque yo doy estos ejemplos no significa que no se crucen esos en otras situaciones. Venus en 7 no es la única que monopoliza estos espacios, porque también espacios de relacionamiento pueden ser aquellos que incluyen a personas dentro de lo colectivo, y ahí está la casa 11, está también un poco la casa 3, y piensen que también, casualidad, casa 3, casa 7 y casa 11 llevan en común que
son casas de aire. Entonces ahí hay mucho intercambio, mucha socialización. Entonces es interesante que sucede en esos lugares y por eso tienen esas similitudes. Ahora, ya sabes que están ahí, ¿cómo descubrís esas conexiones? Cuando encontrás personas que tienen una gracia natural, ¿no? Que saben cómo aterrizar en las relaciones. Donde veas gente que tenga algún gen artista o que le interese lo artístico, aunque no lo practique. Personas con habilidades sociales, con diplomacia, gente que genera mucha calidez a su alrededor, que les interesa algo de lo estético, de los colores, de equilibrar ambientes, porque algo de ese comportamiento que tengan refleja una expresión de tu propio Venus también. Entonces, ojo, porque ahí busca el signo, ¿no? A ver dónde está tu Venus y cómo estas personas van a expresar una parte del equilibrar la vida a través de lo que para vos es lindo. ¿Y cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las cosas de las que te tenés que cuidar si tenés Venus en 7? El poner a las relaciones en lugares de tanta importancia, pensá que Venus en un lugar hace que las cosas de ese lugar me interesen. Entonces le das tanta importancia a las relaciones que dejo que sean las demás personas las que se acerquen a mí sin hacer ningún movimiento. Lo que dije antes, ¿no? Me cruzo de brazos, que me vengan a levantar, yo no me voy a mover un pelo. O que te interesen mucho las apariencias de las relaciones tranquilas, armónicas, que te interese esta parte de parece que estamos bien, pero al final terminás sosteniendo vínculos que tal vez no te hacen tan bien y no sabes cómo alejarte de esos vínculos. Entonces, cuidado con eso. Antes de pasar a la casa 8, vamos a ver a quién encontré que tenga Venus en 7. No sé si llega a apreciar bien, pero esta es la carta natal de Kurt Cobain. A ver, esperen, voy a ver si puedo achicar un poquito la imagen para que se vea correctamente, porque creo que ahora sí, ahí está. Bueno, como les decía, esta es la carta de Kurt Cobain. Kurt Cobain muchas veces ha contado en sus entrevistas que no era una persona que estuviera demasiado interesada en relacionarse, que venía de algunos traspiés amorosos, y justamente una de las grandes experiencias que tuvo con Courtney Love fue el aprender a confiar a través de la relación que tal vez fue al principio tortuosa, pero que tuvo mucho que ver con el intercambio que tuvieron entre ellos, y de reconocer que ella también tuvo que aprender a confiar a través de él. Pero por otro lado, algo que también comentó mucho es que le gustaba la forma que tenía ella de hacer música, porque sentía que traía algo bello a un mundo donde las cosas no siempre le parecían tan hermosas. Incluso pese a que la música de Hole, que era la banda de Courtney Love, tal vez para una persona que está de paso y que la escucha por primera vez no le parece algo necesariamente hermoso, pero él encontró la belleza en eso. Entonces creo que es un buen ejemplo de cómo funciona Venus en 7. Hola, ¿cómo andás? No llegaste tarde. Y si llegaste tarde, recién empecé con la primera casa, te perdiste la primera casa, va a estar todo subido a YouTube y también va a quedar en Twitch 15 días y en YouTube para siempre, así que podés ver lo que te perdiste por allá. Bien, vamos a pasar ahora a cómo funciona Venus en la casa 8. Entonces, con Venus en la casa 8, vamos a hacer un pequeño paréntesis, casa 8, una casa que nos habla de nuestras vulnerabilidades, de las cosas oscuras, de nuestros miedos, de nuestro contacto con las dependencias humanas, qué pasa con los seres humanos cuando tienen que hablar de dinero, de sexualidad, de temas tabú. Entonces, un Venus en la 8 despliega su potencial a través del coraje, a través de dejar correr la honestidad para desarrollar caminos muy íntimos con sus vínculos. Hay algo de Venus en 8 que tiene el potencial de ver las almas al desnudo, de disfrutar de las vulnerabilidades, pero no desde lo sádico, sino desde entender que esto también es hermoso. Desde comprender que esta posición nos permite entender que el amor puede ser naturalmente difícil, pero que incluso mediante ese conflicto puede funcionar. Y sabiendo esto en algún punto, son personas que
que se permiten el no dejar que el castigo caiga sobre los vínculos cuando decimos una verdad simplemente porque no nos gusta. Vamos a dar un ejemplo concreto de esto. Es algo muy básico. Supongamos que estamos en una relación en donde la otra persona, somos humanos y sabemos que tanto yo como la otra persona en algún punto de este vínculo puede sentirse atraída por alguien más. Entonces, el Venus en 8 tiene la capacidad de desarrollar un agrado, porque por poner las cosas en una balanza y decir, me importa más saber que la otra persona tiene la posibilidad y se siente tan sincera conmigo de venir a decirme, che, ¿sabes que me gusta esta otra persona, que sentí atracción por esta otra persona? En vez de ocultármelo. No, obviamente que no es que vamos a nacer con eso y toda persona con Venus en 8 esto no le va a importar, porque tampoco es que no le importe, pero es el tema de valorarlo, ¿no? De saber, capaz me genera inseguridad que a vos te guste otra persona, pero al mismo tiempo, ¿cómo valoro que tengamos esta relación tan íntima y que vos seas capaz de venir a decírmelo? Y bueno, ahí se despliegan un montón de otras soluciones que tienen que ver con un montón de otras cosas, decisiones, posiciones de la carta que hacemos en nuestra vida. Venus en la 8 no nos va a decir cómo resolvemos todo eso, no nos vamos a decir si nos hacemos poliamorosos o no, pero por lo pronto nos dice que ya tenemos una tolerancia a esas verdades crudas. ¿Dónde va a encontrar una persona con Venus en 8 las relaciones significativas? Puede ser en circunstancias dramáticas, donde lo emocional tiene altos niveles de intensidad desde el principio. Como cuando nos encontramos con alguien que está mostrando su verdadera forma de ser cuando no es lo habitual. Ejemplos: accidentes, peleas, robos, crisis, alguien falleció. Obviamente que estoy dando extremos, no es que vas a encontrarte a todas tus parejas o a todas las personas de las que te enamores en un incendio, en un quilombo, pero se entiende que es en circunstancias donde la conversación se puso seria, ¿no? Profunda, donde se habla de un tema que realmente nos atraviesa como seres humanos. Sexualidad, envejecer, enfermedades, mi relación con el dinero, cosas que están cargaditas emocionalmente. Y por supuesto que en ese proceso vas a atraer vos como un imán también a las personas que ya traen con ellas algo trabajado que a vos te da miedo y viceversa. Capaz vos con tu sexualidad ya lo tenés súper manejado, pero la otra persona lleva una inhibición y se cruza con vos en algún punto para entender esto. Tal vez es al revés, tal vez a vos te pasa que te encontrás con una persona que ya ha entendido qué le pasa con sus dependencias económicas y esto te ayuda a vos a desprenderte de las tuyas y a entender qué te sucede con eso. ¿Y cómo descubrís estas conexiones? ¿Cómo detectás? Mucho lo vas a lograr a través de ver, observar, tener esa mirada casi como de terapeuta, de ver cómo reflexionan y cuál es la intensidad emocional de las otras personas. En gente que capaz está en sus momentos de mal humor o donde se aíslan, pero que vos estás entendiendo ahí qué le pasa, ¿no? Capaz el resto de la gente dice, uy, qué pesada esta persona o qué infumable esta persona, pero vos decís, todos tenemos un momento de infumables, todos tenemos un momento en donde nos ponemos así. Pero mirá qué interesante, yo estoy viendo más allá de la Matrix, ¿no? Un poquito creo que se describiría de esa forma la posición. Y también en personas que tienen algo medio sexual que te genera en vos. Recordemos que la casa 8 tiene que ver con la sexualidad, entonces hay algo de atractivo que te despierta a un lado salvaje. En comportamientos que también reflejen una actitud comprensiva sobre algo difícil de tu propio Venus, ¿no? Algo que te está costando ver o que no te gusta mostrar, pero que esa persona también lo ve, lo reconoce, lo acepta. Se lleva bien de la mano de una sombra tuya. ¿Y cuáles son los riesgos de este Venus? Algo que pasa mucho con este Venus es el terminar transgrediendo los límites humanos de tolerancia por el trabajo interno. ¿Qué quiero decir con esto?
estoy tan enamorada de lo profundo que todo tiene que ver con lo profundo en mi vida. Entonces no tengo un momento en donde la vida transcurra desde la tranquilidad. ¿Qué te puede pasar? Todas las relaciones tienen que ser profundo. Todo tiene que ser hablar de sexualidad, de miedos, de vulnerabilidades, de qué significa eso, qué dijiste o cómo se relaciona eso con un trauma tuyo, con algo que te dolió, con algo que te gustó, con una cosa que no pudiste perdonar. Y también necesitamos momentos de tranquilidad, ¿no? Pensemos que la casa 8 está regida por Escorpio. Y Escorpio, su signo contrario es Tauro, el signo que contempla y que encuentra belleza en el silencio. Entonces, ahí también hay algo de esa contradicción que nos ayuda a entender lo que le hace falta a la casa 8 para no extremarse. No podemos estar constantemente buceando en las profundidades oscuras. En algún momento tenemos que salir a respirar. Y eso significa que a veces tenemos que tener momentos en nuestras relaciones donde nos podemos tirar a mirar una peli de Netflix o reírnos de una comedia sin tratar de buscarle el pelo al huevo. Hay momentos en donde también podemos disfrutar de lo superficial sin tener que explorar hacia adentro. Y muy importante, no todo el mundo está con ganas de hacerlo al mismo tiempo que nosotros lo hacemos. Entonces también eso es importante para que lo sepas. Venus en 8. ¿Y a quién tenemos como ejemplo de Venus en 8? En Venus en 8 encontré un ejemplo muy literal que me causó mucha gracia. No siempre es tan literal, pero cuando encuentro ejemplos literales es como que me gusta mostrarlos porque me da risa. Y es de Ray Bradbury. ¿Por qué? Porque Ray Bradbury conoció a su esposa, escuchen esto, me encanta. Conoció a su esposa porque ella lo acusó de que él se estaba queriendo robar un libro. Entonces se generó un tremendo quilombo en una librería en donde ella se empezó a pelear con él. O sea, escena, situación crítica, situación en donde exponemos nuestros lados más oscuros. Yo siendo desconfiada y la otra persona haciendo algo que, según mi punto de vista, está mal. No sabemos si estaba haciéndolo a propósito, si yo lo malinterpreté. Bueno, ellos después tuvieron su charla, se arreglaron y evidentemente se enamoraron. Pero me encanta esto de que literalmente se enamoraron el uno del otro o hubo algo ahí que se encendió de su relación en un momento en donde no estaba mostrando su cara más de ja, 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 buenos días, ¿quiere usted tomarse una tacita de café? Sí, pase usted, no, después de usted. O sea, nada que ver. Era una circunstancia completamente desde lo oscuro y lo salvaje, aunque sea, che, ¿qué te estás afanando este libro? Por eso me gustó mucho este ejemplo. Bien, volvemos entonces. Ahora vamos a hablar de Venus en la 9. La casa 9, que es una casa que tiene que ver con los viajes, tiene que ver con el salir de mi zona de confort, con explorar más allá de lo que son los espacios que me generan tranquilidad porque son rutinarios. Y acá tenemos viajes emocionales, viajes ideológicos, viajes intelectuales o viajes literalmente físicos. Entonces, ¿cómo despliego a Venus en la 9? Abriéndome paso a la aventura, a las nuevas formas de pensar, entendiendo la vida como si fuera, me gusta pensar esto, una búsqueda del tesoro, ¿no? Siempre con la perspectiva, claro, pero abrazando lo abundante de las experiencias, entendiendo que mucho va más allá de la intimidad, es decir, piensen que la casa 9 también está trascendiendo el significado de la 8. En la 8 estábamos en la intimidad, en la casa 9 vamos a ir más allá de la intimidad. Por ejemplo, haciendo cosas distintas, rompiendo rutinas, conociendo gente muy distinta a quien soy yo, estudiando otras filosofías, viajando con el cuerpo, con la mente. A la larga, aprendemos que somos capaces de incorporar cada vez más experiencias a nuestro modo de vida y esto enriquece no solo nuestra manera de ser, sino nuestra forma de amar. Acá es clave, cuanto más yo me expando, más aprendo sobre el amor y también desarrollo un amor por el explorar. Pero ojo, porque cuando yo suelo decir estas cosas, la gente se pone muy mal porque en algún momento se está imaginando que es tipo, no sé, o sea, todo de explorar tiene que ser que me voy de viaje a Italia. Y no es tan así. Tampoco nos dejemos llevar por el marketing que nos dice que tenemos que gastarnos 1 millón de pesos en desarrollar nuestro Venus. Por favor.
Hago esa aclaración porque siempre hay que hacerla. Ahora, ¿dónde encuentra Venus en 9 relaciones significativas? Por supuesto, en todo lo que para vos sea un camino, ¿sí? Palabra camino como fundamental. Puede ser viajando, puede ser estudiando, yendo detrás de alguna experiencia nueva, aprendiendo algo distinto, en situaciones salvajes, aventureras, independientes. Y ojo, otra vez aclaro, no es que vas a encontrar el amor de tu vida en un safari en África, lo Indiana Jones, y ese safari puede ser una carrera que decidís estudiar después de 10 años de tener otra vocación. O esa idea que empezaste a militar después de pensar de una forma muy distinta. O un camino que te está apasionando y que de golpe descubrís un montón de cosas que no sabías que te iban a interesar. Todo puede ser un camino recorrido de ir abriendo cada vez más los ojos, y ahí está esa gente que nos muestra la figurita que nos faltaba para completar el álbum, ¿no? ¿Y cómo descubre, cómo detectás esas conexiones? En gente que trae mochilas cargadas de experiencias o que vienen con ganas de cargarlas. Es decir, yo traigo algo en mi mochila, vos tenés algo en mi mochila, en tu mochila seguro nos vamos a poder intercambiar información, nos vamos a poder enseñar mutuamente. Personas que no tengan miedo a abrirte a descubrir, que tal vez estén formadas de maneras distintas a la tuya, o que tengan ganas de aportar algún conocimiento nuevo sobre lo que vieron en sus vidas. En personas que tienen opiniones interesantes, peculiares sobre la vida, que no te cruzás gente que piensa así todos los días de tu vida, que se dejan sorprender y que disfrutan tus preguntas más que tus respuestas. Eso me encanta. Pero estas personas, a tus preguntas, que las van a disfrutar un montón, ya tienen algunas teorías preparadas porque ya lo estuvieron pensando, pero no va a ser porque quieren monologar sobre eso, porque también les va a interesar cuál es tu teoría, me lo saco, tu teoría sobre esa pregunta, ¿no? Gente que enaltece y hace expandir también el poder de tu Venus, porque sabe que tu Venus se expande, entonces ve cómo lo puedes hacer crecer. ¿Cuáles son los riesgos de Venus en 9? El caer en idealismos exagerados, como si la búsqueda de amor fuera una aventura de cuentos de fantasía, ¿no? Como si la persona que estás buscando tuviera que ser perfecta, enamorarse de la búsqueda por encima de sentar cabeza con alguien, ¿no? Es como que me entretiene más eso de decir, en algún lugar del mundo va a estar mi pareja y vas descubriendo, y no reconoces que a veces la búsqueda está en experimentar cosas con esa persona, aunque eso signifique retroceder, equivocarse, frenar, mirar hacia adentro. Pensemos que también esta casa está regida por Sagitario y el signo que viene después de Sagitario es Capricornio. Y Capricornio tiene una cancha muy grande con los obstáculos y capaz Sagitario está solamente para lo lindo. Entonces acá también ese Venus en 9 tiene que aprender que mucho de salir de la zona de confort no significa necesariamente hacer ese safari en África del que tanto hablamos. A veces un safari puede ser el conocer todos los quilombos que tiene la otra persona y cómo nos descubrimos día a día con eso. ¿Quién tiene Venus en 9? ¿Quién tenía? Porque esta persona ya ha fallecido. Es el caso de David Bowie. Me gustó esta anécdota porque también es bastante literal como lo que les mostré con Ray Bradbury. David Bowie conoce a la pareja más importante que tuvo en su vida, que además es una persona de color, como se le dice, de piel negra, que para el momento en el que estaban en pareja ya era algo que era mucho menos aceptado y mucho más discutido en ese momento, pero no es por eso lo de Venus en 9, sino que es más importante todavía porque se conocieron en una cita a ciegas que les organizaron. Entonces literalmente encontró a la persona a través de una situación que le sacó de su zona de confort y que fue a descubrir lo desconocido, fue a explorar el safari a través de una situación en donde literalmente no tenían ningún conocimiento de con quién se iba a encontrar, con quiénes se iban a encontrar. Bien, vamos a pasar ahora a Venus en la casa 10. La casa 10. Casa que nos habla de nuestra imagen pública, de nuestra relación con la vocación, con la profesión, pero también el camino de vida, esta cosa de la misión que yo tengo
Ay, muchas gracias por el follow, Nair, te doy la bienvenida. Como les decía, la casa 10 que tiene que ver con la misión en la vida, pero también entendido como el propósito, con lo que yo vengo a aportar, con esa pasión que me mueve a dejar algo importante, una gran huella en el mundo. Y cómo despliego a mi Venus, teniéndola en la casa 10, dándote permiso de expresar tu pasión por tu carrera, por tu vocación, cuando estás mostrando esa misión en la vida a la que estoy hablando, como si tu responsabilidad social fuera tan relevante al punto de que se vuelve uno de tus atractivos, ¿no? Ya de por sí, con Venus acá hay un potencial de desarrollar un empoderamiento cada vez que tocas las vidas de otras personas con quienes mostrás tu profesión, ¿no? Por eso, en algún punto, la mejor forma de expresar ese potencial es entendiendo que si no me conozco primero, piensen que justo está la 10 es la casa opuesta de la 4, ¿no? La 4 es mucho lo que llevo dentro mío. Entonces, si yo no conozco lo que llevo dentro, no voy a poder entender lo que amo hacer, y hasta que no lo haga, ese encanto y esa pasión por dejarme llevar por mi ambición no va a poder estar del todo completa. Así que acá también hay una tarea que cumplir antes de desplegar ese Venus. Bueno, Nat, te doy la bienvenida. Sí, Twitch no es muy difícil de entender. Gracias, te agradezco. Y bueno, te agradezco mucho también el elogio. Me alegro que te guste la forma que tengo de explicar las cosas. Toda mi familia, todos son docentes, entonces hay algo en mí que me gusta mucho explicar o me lo inculcaron desde chiquita. Vamos a volver a Venus en 10. Venus en 10. ¿Dónde encontrás relaciones significativas? A veces es tan simple como conocerlas donde trabajas, pero a veces es donde desarrollas tu profesión, a veces pueden ser colegas, a veces son personas que forman parte de un grupo público que desconoces, igual que el terreno de la casa 10. Recordemos que en la casa 10 no hay gente conocida. Piensen que la casa 10 se parece mucho al ascendente. El ascendente un poco es lo que llevo dentro, que proyecto hacia afuera y que voy a incorporar y aprender, por eso es una máscara. Pero la casa 10 está como que me ven desde arriba. Yo estoy arriba, entonces es algo como que me enaltece, pero al mismo tiempo la gente no está viendo todas mis aristas. Es como si el ascendente mostrara una mitad mía y el medio cielo muestra un cuarto mío, muestra mi cabeza nada más, no sé, un pedacito de mi cara. Entonces, la gente todavía nos conoce menos, pero también puede ser en momentos donde estás aportando algo a la comunidad, donde estás manifestando tu ambición, donde estás haciendo algo en donde ocupás un rol muy importante. Y si tenés Venus en 10, ¿cómo descubrís esas conexiones? En personas poderosas, en gente prominente, que estén involucradas en actividades que tengan algún tipo de impacto en la sociedad, en actividades que reflejen una expresión pública de sus valores, ¿no? Pensá que también el signo de Venus va a tener mucho que ver con eso. O sea, ¿cuáles son esos valores, no? Son valores estéticos, son valores morales, son valores artísticos. Eso varía según el signo, pero de valores. Y también en gente que comparta esos valores con vos. Y ojo, porque acá no te engañes que con eso te quiero estar diciendo que tiene que ser una persona con tu mismo Venus, porque si tengo Venus en un signo de algo artístico, entonces tengo valores artísticos, entonces me tengo que encontrar con una persona que tenga un Venus artístico. No, pero en algún punto esa persona comparte algún valor con vos y también gente por la que sientas respeto y que esa gente sienta respeto por vos. ¿Cuáles son los riesgos de Venus en 10? Es bastante obvio, pero me parece interesante explicarlo. No saber separar la vida privada de la vida pública. Dejar que las relaciones tengan su hogar en espacios que no tengan nada que ver con lo privado y donde el potencial solo funciona en el momento en el que estamos trabajando o donde estamos en la vida pública, donde es nuestra imagen de prestigio. Muy frecuente de Venus en 10, parejas que quizás son parejas tipo la parejita para la imagen, para la foto, pero capaz se desmorona cuando no encontramos eso dentro. Y hay un ejemplo que me parece magnífico de este Venus en 10 y es lo que le pasó a Nicole Kidman.
¿no? Nicole Kidman, fíjense, ella tiene Venus en 10 y pasaron dos cosas que ejemplifican muy bien su Venus en 10. La primera es que eran la pareja furor del momento, estuvieron en un montón de películas juntos, los dos vivieron momentos de despegue de sus carreras y por eso tenían el foco muy puesto en ellos. Me refiero a ella y Tom Cruise, ¿no? Y también otra cosa que le pasó es que se fueron desviando de caminos cuando Tom Cruise se fue acercando cada vez más a la cientología. Es decir, ¿qué es lo que le pasa a esta persona cuando dejo de respetar a la persona que tengo al lado y cuando me doy cuenta que no compartimos de ninguna manera ideales en común? Miren qué interesante cómo hasta tal punto el Venus en 10 es tan poderoso para esta mujer que en los últimos Oscars Tom Cruise no quiso estar presente donde estuviera ella. O sea, imagínense qué distintos que son ahora y qué importante que era eso para ella también. Bien, vamos a pasar ahora a Venus en 11. La casa 11, que siempre que hablamos de la casa 11 tiene múltiples interpretaciones, porque por un lado estamos hablando de lo colectivo, pero no necesariamente se relaciona con los grupos de amistades. También lo colectivo tiene que ver con lo generacional, y lo generacional me lleva a pensarme a mí en función de la gente que tengo alrededor, y por lo tanto me hace mirar qué es lo que hay para mí en mi futuro. Entonces, algo de la 11 tiene que ver con mi planificación, con mis sueños, con cuál es mi meta de vida para dentro de unos años, porque no es lo mismo estar rodeado de personas que están todos teniendo una familia, de personas que se han todos comprado una casa, se han ido de viaje. Entonces ahí Venus impacta poderosamente. Entonces, ¿cómo puedo desplegar a Venus en 11? Priorizando mi futuro, pensando en mis metas. Acá Venus es muy importante, sabiendo que primero están los sueños y los ideales y después van a aparecer las relaciones. Pensá que es algo muy parecido a lo que pasa en la 10, ¿no? En la 10 es mucho valoro mucho mi profesión y después aparecen las relaciones, o primero tengo que entender bien qué es lo que quiero en la vida. Acá también pasa lo mismo. Y por supuesto que una vez que esto esté bien claro en tu vida, seguramente te sea importante buscar relaciones en largo plazo. ¿Por qué? Porque si yo me planteo metas a futuro, necesito acompañantes que sean una especie de equipo para mí, ¿no? Que hagan el trabajo de ir a buscar o la misma zanahoria o una zanahoria distinta, pero que siempre nos estemos apoyando, ¿no? Vos estás detrás de esa zanahoria, yo estoy detrás de esta, pero cuando nos volvemos a encontrar nos damos aguante y nos damos consejos y nos acompañamos para ir a conseguir eso del que perseguimos y que vemos y nos vemos dentro de unos años. Por eso un Venus en 11 en gran medida tiene esa percepción muy aguda que tal vez otras personas no tienen, de saber que si yo quiero hijos y la otra persona no, que si yo soy poliamoroso y la otra persona es monógama, esas cosas yo sé que no van a funcionar si tengo Venus en 11. Y hay gente que se tira a la pileta con eso y a veces le sale bien y a veces le sale mal, pero Venus en 11 eso lo tiene muy presente. También por eso es muy importante que sepas balancear entre metas y relaciones humanas, ¿no? Ojo, sabiendo que ambas pueden colaborar juntas y retroalimentarse. Esto también es muy importante si tenés Venus en 11 y querés desplegarlo. ¿Y dónde vas a encontrar relaciones significativas si tenés Venus en 11? Por supuesto que a través de amistades, grupos, tribus, alguna afiliación compartida a un club, en lo colectivo en general, para sorpresa de nadie, si sospechaban que era así, pero también puede ser a través de alguna búsqueda o meta a largo plazo que incluya desarrollar un hobby, un pasatiempo, porque la búsqueda de cumplir una meta lejana involucra lo colectivo, entendiéndome como parte de algo más grande que yo. Pero que en ese proceso aparece gente. Por ejemplo, ¿quién está ahí mirando cuando estoy tocando con mi banda? La banda que sueño que sea famosa en algún momento. Eso también me da la pauta de que puedan haber personas que estén ahí. ¿Y cómo descubrís esas conexiones? ¿Cómo las detectás? Vas a ver que van a aparecer en personas que estén involucradas en actividades grupales, incluso cuando no estén en tu actividad grupal. O sea, gente que
valora lo grupal, que comprenden la importancia de lo colectivo, que les gusta compartir metas con otras personas, que tal vez en algún punto se aburren si no tienen por lo menos una actividad de su vida que involucre socializar, al menos de vez en cuando, incluso siendo gente tímida, atención, pero que tengan esta cosa de yo colaboro con esto porque yo tengo que aportar algo más grande. Personas que ponen un pedacito de su corazón en lo colectivo, ahí hay algo que te está dando una señal. ¿Y cuáles son los riesgos de Venus en 11? Enfocarme tanto en lo que va a venir después, en esa zanahoria a la que tanto hablo, que me olvido de disfrutar el ahora. Dejo que el motor de mi vida se base exclusivamente en lo que vamos a hacer dentro de unos años sin saber apreciar las realidades inmediatas, sin entender que está bien que tengo que tener una meta con otras personas, pero tal vez me cruce con gente que no tenga las mismas metas que yo ahora y las vaya elaborando dentro de unos años, gente que a veces abandone un poco esa meta y la deje para más tarde porque no tiene ganas de estar trabajando siempre en lo que va a pasar después. Entonces también ahí me voy a encontrar, entendiendo esto, por supuesto. ¿Quién tiene para darles el ejemplo de Venus en 11? Les di como ejemplo Bruce Lee. Es otro ejemplo muy, pero muy literal, porque Bruce Lee conoció a la pareja más importante de su vida en una persona que fue a una de sus exposiciones de artes marciales y que eventualmente se terminó convirtiendo en una de sus alumnas de artes marciales. Entonces, en algún punto hubo algo de transmitir conocimiento, pero también de esto que yo les digo, ¿no? Formó parte de lo colectivo. Además, Bruce Lee, que realmente a nivel colectivo y el impacto que dio desde el punto de vista social en las artes marciales fue algo muy importante. Fue realmente como si casi estuviera formando parte de algo colectivo y que representaba a él como persona que tenía un plan a futuro con respecto a su ideología en relación a las artes marciales y que eso terminó atrayendo a una persona que también quería participar de lo colectivo, porque las artes marciales obviamente que se pueden aprender de a dos, pero tienen mucho que ver con esta ideología, con estar haciendo actividades en grupo. Bien, vamos a pasar a la última, que es la casa 12. En la casa 12 nos encontramos una casa de lo inconsciente, lo profundo que está abordado desde distintas ópticas, ¿no? Puede ser mi profundidad emocional, aquello que traigo como inercia y que se manifiesta inconscientemente en mi vida, mis espacios de soledad en donde yo medito, en donde yo me alejo de la exposición y me entro en contacto con lo que me pasa internamente, con mi mundo espiritual, con mi contacto con lo que imagino, con lo que no existe y no puedo ver, pero sé que está ahí. Entonces, un Venus en 12, ¿cómo puedo desplegarla? Comportándome de maneras que reflejen mi compromiso para conmigo internamente, donde me tomo mi vida espiritual muy en serio, donde amo y valoro mi tiempo a solas. Personas con Venus en 12, más que ninguna, necesitan en su vida al menos un pasatiempo que sea para ellas, que no lo compartan con nadie más. Puede ser un momento de creatividad en donde lo consciente y lo inconsciente se cruzan, donde desarrolla sus necesidades espirituales para luego entender sus relaciones. En algún punto, esto a la persona también le permite desarrollar un radar para entender dónde conecta con otras personas poderosamente y cómo puede entenderse con esas personas sin necesidad de palabras. ¿Y dónde encuentro relaciones significativas? Porque la gran pregunta es, si Venus en 12 es mi actividad en soledad, entonces ¿cómo encuentro personas? Bueno, en espacios donde la gente se junta para sanar lo interno, para encontrar algo interno, ¿no? Tal vez yo estoy en una búsqueda muy, muy interior y me encuentro con una persona con algo también muy interior. Esto obviamente depende de las cualidades de tu propio Venus, ¿no? Porque si tengo un Venus en Aries, esas actividades van a tener que ver con encontrarme en lo interno, pero tal vez a través de alguna actividad física, que no es lo mismo con un Venus en agua, en donde tal vez la actividad tenga que ver con una institución religiosa, con un templo. Pero también hay un común denominador de Venus en 12 que puede estar muy cerca de grupos de meditación, de clases de yoga, de cursos que te conectan con algo con lo que realmente crees desde un punto de vista espiritual.
con un proceso de exploración de la conciencia, en grupos donde también puede ser que se experimente a través de la imaginación, de explorar o experimentar con otros estados de conciencia, con lo lisérgico, con lo artístico, en donde ahí estamos en terrenos, un grupo de poesía, es muy Venus en 12 también. ¿Cómo descubre esas conexiones Venus en 12? Primero, es importante que sepa que va a ser en personas que ya tienen sus espacios espirituales independientes. Si esta persona sabe desarrollar sus valores en soledad, entonces si yo tengo lo mío, vos tenés lo tuyo y podemos compartirlo sin choque. ¿Qué quiero decir con esto? Te cuento que he descubierto internamente en mis momentos de soledad, vos también me podés contar, nos comprendemos, pero seguimos respetando esos espacios que son para cada uno, en donde nos evadimos y nos encontramos con nuestro mundo más oceánico. Con gente con la que se pueda comunicar a través de pocas palabras o incluso sin ellas, ¿no? Miradas, sensaciones en donde también comparto un profundo sentimiento de compasión, de perspectiva espiritual, de entendimiento, aunque las relaciones o las formas de vivir sean distintas. Y por supuesto que, ¿cuáles son los riesgos de este Venus en 12? Es el pensar el amor de una manera tan despersonalizada y alejada del ego que me puedo dejar llevar por relaciones donde me convierto en una víctima sacrificada o donde me pienso como la víctima, aunque no lo sea. Esta cosa de inmolarse por amor, o también esta cosa de el amor es tan espiritual que a veces es tipo, bueno, yo lo voy a dar todo, lo voy a entregar. Pero también otra cosa que le puede pasar a Venus en 12, es que también usa el amor como una droga que le sirve para evadirse, igual que la imaginación, ¿no? Y esto no me permite estar presente y me dejo llevar por relaciones que sean intoxicantes. Entonces ahí está el riesgo también de Venus en 12. Que en vez de... Esto igual, el riesgo para mí se suele dar cuando esta persona con Venus en 12 no aprendió a explorar esos espacios de disfrute en soledad. Entonces ahí busca la relación que la intoxica, que droguita el estar con esta persona. Y me gusta el ejemplo, para Venus en 12, el ejemplo que busqué, me gusta el ejemplo de Cher, porque ella ha vivido realmente de todo en sus relaciones afectivas y es interesante esta mujer porque vivió, podríamos decir que todos los estadios de Venus en 12. ¿Por qué digo esto? Porque ella estuvo en relaciones en donde realmente lo entregó todo y eso terminó disolviéndola y no reconociéndose a ella, pero también ha superado todos esos procesos y se ha encontrado en relaciones en donde finalmente buscó gente que sepa respetar sus espacios. Hay muchas entrevistas de ella sobre eso, de cómo llegó a su empoderamiento, ¿no? Y también otra cosa que me gusta de ella es que no es de esas personas clásicas que solo salen con actores. Se ha encontrado, o sea, uno de sus romances más icónicos ha sido con un tipo que conoció en un café. Entonces también esta cuestión medio digamos, de lo fantástico que vemos en las pelis, de que la persona de la nobleza se enamora de la persona que es de bajos recursos, es muy Venus en 12 también, ¿no? Entonces acá está esto de que ella también no se dejó llevar por las apariencias y fue más a cómo conecto con vos a través de algo que no puedo explicar. Así que bueno, ese es el último Venus que vimos. Si llegaste acá tarde, esto va a estar subido a YouTube. Y si tu Venus está, o el Venus de alguien que quieras saber, está de la casa 1 a la casa 6, también tenés el videito en YouTube. Obviamente lo divido en dos partes porque si no sería un stream de 2 horas y me quedo sin voz. No se olviden que esta semana, probablemente mañana o pasado, todavía no lo he decidido, hay un stream en donde les voy a hablar de los tránsitos planetarios para el mes de abril. Así que no se lo pierdan si quieren planificar qué es lo que se va a venir, porque les voy a estar contando de eso.
Si les gusta este material que yo les ofrezco, toda esta información que yo doy, que básicamente es casi como una mini clase gratuita, me pueden colaborar de un montón de maneras. Por ejemplo, les dejo acá en el chat, me pueden donar cafecitos, como si me estuvieran invitando un cafecito por la cortesía. También se pueden suscribir a mi canal de Twitch. De hecho, lo pueden hacer de manera gratuita, simplemente teniendo Amazon Prime. Lo pueden hacer ahí abajito en el botón violeta que dice suscribirse. También pueden contratar mis servicios si les gusta cómo explico y dicen, me gustaría hacerme una revolución solar o una carta natal con esta astróloga. Pero si no pueden hacer nada de todo eso, porque no todo el mundo tiene los recursos para hacerlo, hay un montón de otras formas en las que me pueden ayudar, como por ejemplo compartiendo mi contenido, etiquetando a sus amistades en los posteos que yo hago cuando crean que les puede interesar, o compartiendo en stories, o retuiteando, o guardando las publicaciones, todas esas cosas que contribuyen al algoritmo y por supuesto recomendándome para que más gente me conozca. Así que les agradezco mucho, mucho, mucho que me hayan estado acompañando. Ay, qué lindo. Bueno, gracias, Nat. Te mando un abrazo muy grande. Me siento muy elogiada realmente. Así que les mando un abrazo muy grande. Gracias por acompañarme. Nos vemos en la semana. Sigan mis redes sociales. Les voy a estar avisando ahí qué día hago el stream para contarles de abril. No les puedo prometer nada todavía porque hoy transmití y con esta cosa que tengo en la boca me dolió mucho la cara de hablar. Así que no sé cómo me voy a sentir mañana, pero al mismo tiempo lo quiero hacer antes que termine el mes. Cosas. Vamos a ver, no importa. Bueno, estamos a martes, así que tengan un buen semi comienzo de semana y nos vemos prontito. Adiós.